6 renglones máximo, y esa sí es la verdadera definición de emergencia comportamental, la que probablemente nos tengamos que saber todos. Una constelación transnosológica de comportamientos que ponen en peligro al paciente o a los demás y que por lo tanto hay que intervenir. Ahora el enfoque. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro de la definición de Lindenmayer es el concepto de transnosológico. Como ya se los expliqué, entonces tenemos que tener claro que cuando un paciente aparece en un síndrome de una emergencia comportamental, con todo lo que ello significa, yo no puedo dejar de lado las condiciones no psiquiátricas, las condiciones de enfermedades médicas. Primero lo primero, debo atender al paciente, debo tomarle los signos vitales, debo saber qué es lo que está pasando, para que no ocurra como muchas veces que nos llega aquí el paciente que supuestamente está agitado y llega aquí un varón de 70 años, polipneico, cianótico, que le pone uno el oxígeno y dejó de pelear con la inmovilización. No era sino eso. Pero de otra parte, claro, sí, se agita más frecuentemente la esquizofrenia, se agita el bipolar, se agitan los trastornos de personalidad, se agita el paciente toxicómano. Entonces también tenemos que tener en cuenta en la valoración de salud mental, pero insistiendo en que nada es patognomónico, es decir, porque el paciente se haya agitado, yo no puedo hacer nada es patognomónico en la psiquiatría, porque el paciente se encuentra en una emergencia comportamental, yo no puedo decir si es esquizofrénico, si es bipolar, si es toxicómano, si tiene un trastorno de la personalidad. Es indistinto el síndrome de agitación psicomotora de emergencia comportamental en la psiquiatría. Entonces ya llegamos pues a la intervención. ¿Qué fue lo que dijeron el panel de expertos y lo que se publicó en 2005? Que ya sabemos cómo identificar la emergencia comportamental, ¿cierto? Hasta este punto que hemos dicho, hemos contado un pitico de la historia de lo que se hacía con las emergencias comportamentales antes. Vamos a contarles cómo fue que se creó el panel de expertos, pasamos ahora a definirles la agitación para que ustedes supieran cómo buscarla y ahora les vamos a decir qué tienen que hacer. Entonces, según el panel de expertos, sin duda recomendó firmemente, el 92% de los expertos lo consideró la primera línea, intentar calmar al paciente sin sedación. Eso era lo primero, la primera línea de intervención. La segunda línea de acción podría ser la sedación leve, y solamente una minoría aprobó la sedación profunda para los pacientes. Y esa sedación profunda se aceptaba en ciertos casos específicos, particularmente en los pacientes con síndrome de abstinencia a sustancias, pero en ninguna otra. Lo interesante de esto es que los que no conozcan, les recuerdo el NICE, que es el Instituto para la Excelencia Clínica, que es con su sede en Londres. Los europeos venían diciendo esto desde finales de la década de los 80. O sea, esas recomendaciones eran coherentes con las del NICE. Ahí vemos a veces el error de nuestra herencia tan americana de casi toda nuestra medicina. Nosotros esperamos hasta que lo diga la Harrison, esperamos hasta que lo diga la Nelson, esperamos hasta que lo diga en nuestro caso la Kaplan, para tener en cuenta las recomendaciones, y resulta que muchas veces la medicina europea ya había hecho las cosas desde antes. O sea, los americanos, porque les gusta hacer las cosas muy bien hechas y muy precisas, y hasta que no consiguieron el esquema de la RAND para poder hacer esto, no lo vinieron a publicar. Pero mire que el NICE lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, si vamos a hacer una intervención de desescalación, que ya vamos a ver la del artículo, esto lo complementamos de otras referencias. Entonces, ¿cómo se hace la intervención verbal? Entonces, lo primero es aproximarse al paciente. Yo me debo aproximar en un tono de voz bajo, pero que sea audible y además monotonal. Durante toda esta charla yo lo que estaba haciendo es modular el tema, mi tono varias veces, primero para intentar mantenerlos alertas y segundo para tratar de ponerle énfasis a las cosas que consideramos que es importante que ustedes aprendan. Si yo toda la charla se las hubiese dado en un tono monotonal, audible y preferentemente bajo, que es este precisamente que estoy empleando en este momento, probablemente más de la mitad de ustedes ya estaría dormido. Y eso es lo que uno está haciendo con el paciente. Por eso muchos pacientes creen que los psiquiatras son como gente rara. Y fíjense la sensación como cambió en el salón todo este rato que estaba hablando, ¿cierto? Si yo vuelvo a hablar en el tono que es, ustedes sienten la diferencia. Entonces ese es el tono de voz que hay que emplear con los pacientes durante la emergencia comportamental. Debemos emplear frases que sean cortas y claras. Yo no necesito hacer psicoterapia durante la emergencia comportamental. De hecho no es posible. Aquí las frases deben ser cortas y muy claras. Los brazos son visibles y ligeramente cruzados abajo del pecho. Los brazos no deben estar sobre las caderas, los brazos no deben estar cruzados enfrente del pecho. ¿Por qué? Porque son posiciones amenazantes.
Si yo me pongo así, ya no me falta sino hacerle así al paciente, ¿cierto? Levantarle la cabeza. Los brazos deben ir cruzados, pero más o menos a la altura del abdomen. El paciente sabe que el que está haciendo eso no trae nada, no trae jeringas, no trae inmovilizadores, no me va a hacer daño, de verdad este solamente me va a hablar. Entonces por eso esta es la posición. Los movimientos deben ser cortos y muy lentos, porque si yo abro los brazos súbitamente el paciente se va a sentir amenazado y va a tratar de responder por esa tensión que tiene en ese momento. Por ninguna circunstancia toco al paciente, sino hasta el momento en el que se decidió hacer la contención física. La distancia, no debo mirarlo constantemente, porque es una situación amenazante, pero tampoco debo no mirarlo, porque si yo estoy mirando al piso, al techo, para otro lado, primero no voy a ver si el paciente hace algo y no voy a tener tiempo de reaccionar. Y segundo, le voy a estar demostrando miedo al paciente. El acompañamiento es una cuestión discutida, pero en general siempre debe haber personas cerca de mí que me ayuden en el caso en el que el paciente trate de contenerlo. Pero la intervención verbal debe tratar de dar cierta confidencialidad, debe tratar de que el paciente se sienta que me puede contar cosas que sean importantes para él sin que otras personas lo escuchen. Pero deben haber cerca personas, o por lo menos otras personas que puedan estar oyendo qué está sucediendo para saber si el control se está perdiendo. La distancia a la que debo estar del paciente es la de mi propia pierna. Obviamente uno con el tiempo aprende a calcularla. Yo estoy aquí y esta es la distancia a la que debo estar. No debo estar más cerca. Más cerca, invado el espacio del paciente, se va a sentir amenazado y además ya no me va a dar tiempo de reaccionar. Es la distancia de mi propia pierna. La actitud debe ser siempre empática, no necesariamente simpático. La empatía, a diferencia de la simpatía, que es cuando yo hago cosas para agradar a los demás, la empatía es tener la capacidad de estar en los zapatos del otro, de imaginarme cómo está él. Y ahí es cuando uno logra frases que realmente calman al paciente. Les voy a dar la más característica aquí. Entiendo la rabia que usted debe tener de que su familia lo haya traído sin avisarle para dónde venía. Eso es ser empático. Es imaginarme por qué él está enojado. Le dijeron que venía a una cita médica y de pronto se ve encerrado y hospitalizado. ¿Pero por qué? Entonces eso le debe dar rabia. Si a mí me sucediera, me daría rabia. Entonces cuando yo le hago eso, le estoy dando a entender, mire, yo soy capaz de ser empático, yo soy capaz de estar en sus zapatos. Y hay que involucrar al paciente siempre. Como la idea es tratar de calmarlos y llevarlos a una sedación leve, la vía de elección no es la intramuscular, es la oral. Entonces uno con simplezas como decirle al paciente, mire, yo entiendo la rabia que usted tiene en este momento y me gustaría ayudarlo. Usted quisiera tomarse un medicamento que le va a ayudar a estar más tranquilo, no se va a quedar dormido, no vamos a tener que hacer nada. ¿Usted me lo recibiría? Muchos pacientes dicen, sí, yo me lo tomo, involucrándolos. Las recomendaciones generales para tener en cuenta en cualquier servicio, sea de urgencias de psiquiatría o sea de urgencias generales. Reducir los tiempos de espera. Entre menos tiempo tenga que esperar la gente, menos episodios de agitación hay. La actitud amable del personal. Sabemos todos que hay momentos en donde tenemos estrés, en donde estamos mal, pero eso no es culpa de los pacientes ni de los familiares. La gente siempre está esperando que la atiendan bien. Cuando el grupo terapéutico que está ahí es de personas tranquilas, que saludan, que respetan, que piden el favor, que explican hasta para poner una inyección, rara vez se agitan las personas. Pero cuando el turno está constituido por personas mal geniaditas que, no, a ver, acuéstese pues que le tengo que hacer esto, se agitan más las personas. Se debe intentar emplear los cubículos para la entrevista. ¿Por qué los cubículos para la entrevista? Porque el cubículo permite que el personal de enfermería y las demás personas estén oyendo qué va pasando, pero por lo menos le da al paciente esa sensación de privacidad de que yo aquí puedo hablar. Esas entrevistas en los pasillos, entrevistas en el comedor, eso debe desaparecer, no se debe hacer así. Reducir los estímulos ambientales. Si se apaga el televisor, si se le baja el volumen a los teléfonos, si se le baja el volumen a los radios, la sensación de ruido ambiental disminuye y por ende también la probabilidad de que el paciente se agite. En lo posible, todo escenario de salud mental debe tener puertas y botones de pánico, es decir, botones de los que están debajo de los escritorios que activan alarmas silenciosas para que asista el personal de enfermería y puertas detrás de los escritorios donde uno pueda salir si el paciente intenta encerrarlo a uno en el consultorio. Y por supuesto, antes de que el paciente pase a la entrevista,
que es el protocolo que se está implementando ya estrictamente acá en el servicio, es que el paciente una vez se baje de la ambulancia, el paciente una vez entre al servicio de urgencias, lo primero que hay que pedirle es colaboración para una requisa. Porque muchas veces los pacientes traen cosas como cadenas, armas blancas, o por ejemplo en los consultorios no tiene por qué haber atriles de los donde se cuelgan los líquidos. Esas son armas potenciales para el paciente. Ahora sí volvemos ya al artículo. Entonces ellos, como no explicaban mucho eso, se los traje así. Ellos solamente hacían mención muy breve. Decían que la desescalación es la intervención verbal, en inglés de-escalation, diffusing o talking down. Ese talking down es muy bonito porque es el antagonismo, no es taking down, no es ya desde el principio llevar al piso, sino primero vamos a intentar hablar y calmar. Esos son los términos en inglés para la intervención verbal. Siempre es la primera lección, es lo que hay que intentar hacer. ¿Cómo se hace? Nunca respondiendo a las agresiones del paciente, que usted es un hijo de tantas. Eso es un síntoma, yo no tengo por qué sentirme ofendido. De estar armado o extremadamente violento, el paciente, esa ya no es una situación de salud, sino es una situación de orden público. Si el paciente tiene un arma o está extremadamente violento, ya no intervenimos los de salud. Se llama la policía y la policía es la que debe intervenir. Con esto de la defensa personal, permítanme hacer una intervención un segundo, y es que nuestro país no tiene tan clara el tema de la defensa personal como lo tienen en Estados Unidos, ¿cierto? Si alguno de ustedes ha visto True TV o esas series, allá si vienen echándole reversa en un carro a un policía saca la pistola y le dispara, porque eso se considera agresión a la fuerza pública, etc. Acá no. Acá si yo en medio de una emergencia comportamental lesiono a un paciente, como médico soy el que lleva las de perder. Entonces, el tema de la defensa personal autoriza en Colombia el sometimiento del paciente. Es decir, si yo estoy solo en un consultorio y el paciente me intenta agredir, yo puedo someter al paciente, pero probablemente no tengo ninguna probabilidad de que si lo golpeo no vaya a tener demandas. Entonces, eso es muy importante aclararlo. Por eso es tan interesante que las cosas se prevengan antes de tener que llegar a esos escenarios.